reportaje. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Regresamos con ustedes. Está aquí en la mesa de trabajo el maestro Carlos Martínez Velázquez, es el director general del Infonavit. Como ya anunciamos temprano, y está de visita por Tabasco, una gira para hablar de las distintas actividades que desarrolla este Instituto de Vivienda a nivel federal. ¿Cómo está, maestro? Le saludo, buenos días. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Y buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues entre otras cosas, veo que ustedes traen pues para presentar, para hablar y explicar esto que llaman el programa Responsabilidad Compartida. Revisaba algunos datos, lo presentaron en febrero, si no me falla la memoria. ¿De qué se trata exactamente esto de responsabilidad compartida? ¿A quién va dirigido? ¿En qué sentido va a beneficiar a los trabajadores, a los que tienen casas con ustedes? Efectivamente, es un programa que presentamos el pasado 6 de febrero con el presidente López Obrador. El presidente en todo su recorrido por el país, había detectado que había muchos casos de trabajadores que pagaban sus créditos cada año, cada mes, o sea, eran trabajadores cumplidos, y a pesar de estar pagando todo el tiempo, su deuda se había disparado. Entonces el presidente me decía, oye, hay que ver qué hacemos con esos casos. Cuando llegué al Infonavit el pasado 14 de diciembre, lo que me puse a investigar era por qué pasaba ese fenómeno. Y lo que descubrimos es que muchos trabajadores, a pesar de estar en el mercado formal, de ser cumplidos y todo, hay una falla estructural del mercado laboral, que es que los trabajadores no les aumentan su salario con el salario mínimo. Ese simple hecho hace que el descuento que les hacen por el pago a los créditos del Infonavit no sea suficiente para cubrir la actualización de todos los créditos que estaban indizados al salario mínimo. Es decir, el crédito subía conforme subía el salario mínimo, pero el salario del trabajador no. Y eso hacía que se fuera disparando la deuda a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo diseñamos este programa? En primero detectamos todo este universo de personas y nos fuimos primero este año por quienes más debían. Hay personas que deben hasta 2.5 veces lo que pidieron originalmente y de ahí para arriba. Entonces imagínate la cantidad de deuda que tienen a pesar de ser cumplidos. Eso es algo que uno no se imagina de entrada, pero que lo ven los números. Entonces lo que hicimos fue identificarlos. En todo el país son 194,000 trabajadores. Aquí en Tabasco son 1,441 trabajadores este año que vamos a estar beneficiando con este programa. ¿Y cuáles son los beneficios del programa? En primer lugar es hacerles un descuento a su saldo que en promedio es del 55%. Y hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana teníamos un caso que hicimos un descuento cercano a 1,900,000 pesos. Imagínate el impacto, la magnitud de esto. En el Estado de México tuvimos uno de 1,200,000 y así vamos. Ahora, pero ¿cómo llegan a fijar este 55%? Bueno, eso es lo interesante. Lo que estamos haciendo es calcular, es un modelo matemático, y lo que estamos haciendo es ver el diferencial de lo que no han podido pagar por esta falla estructural del mercado laboral. Entonces cada crédito es diferente, porque digamos, si tú ganabas 7,000 pesos y te quedaste 7,000 pesos nominalmente y habías agarrado un crédito de 200, pues digamos tu curva de crecimiento es menor que si habías agarrado un crédito de 400 y ganabas esos mismos 7,000. Entonces hay un diferencial entre lo que pagaste y lo que deberías de haber pagado conforme a las actualizaciones del salario mínimo. Y ese cálculo es lo que estamos descontando de cada crédito. Entonces cada crédito tiene descuentos distintos, pero el promedio es más el 55% de descuento. Y lo que le estamos ofreciendo además a los trabajadores es un esquema de pago y tasa fija. Es decir, los trabajadores se van a quedar con un pago congelado el resto de los años que les queden por pagar el crédito. Hay que recordar que los créditos en el Infonavit duran 30 años, o los contratos de crédito son así. Entonces, estamos agarrando ahorita puros créditos que tienen 15 años o más de vigencia. Es decir, que van a la mitad. Que van a la mitad. Entonces, hay gente que le falta la mitad. Entonces imagínate el beneficio de decir, bueno, tu tarifa este año es de 900 o 1,000 pesos y se queda congelada los próximos 15 años. Y además tienes el descuento a tu saldo. Es prácticamente así como que en números redondos, si debías 100,000, que obviamente son montos mayores, te descuentan ¿qué? 55,000. O sea, te quedas con 45,000. Digamos, pediste 100,000, después de estar pagando varios años, debes todavía 350,000, te descuentan 200, por ejemplo en ese caso el descuento sería de 250,000
y luego lo que te queda de deuda lo pagas en los siguientes 15 años con una tasa fija y un pago fijo. ¿La tasa que aplica aquí para Infonavit es de cuánto? Bueno, la tasa promedio ponderada que tenemos hoy es de 9.9%, la máxima es de 12%, pero hay que recordar que el Infonavit es una mutualidad solidaria. Entonces, los trabajadores que más ganan, los que ganan más o menos 25,000 pesos para arriba al mes, pagan una tasa del 12%. O sea, la máxima. La máxima. Pero quienes ganan el mínimo, 3,000 pesos al mes, pagan una tasa de 4%. Entonces, los que están aquí arriba subsidian a los que están abajo. Y es un esquema que estamos haciendo mucho más fortalecido, es algo que también nos pidió el presidente, de decir, oye, ¿cómo podemos ayudar más a los que menos tienen? Entonces, estamos profundizando ese subsidio cruzado que hay entre los dos trabajadores, los que más ganan y los que menos ganan. Ahora, responsabilidad compartida, entiendo, aplica únicamente para los que están al día. Aquí no entran los de cartera vencida. No, este programa es el primer programa que sacamos, efectivamente lo sacamos prácticamente llegando a la administración, y aplica a los que están cumplidos. Por eso decía que el universo en Tabasco de los posibles que pueden acceder al programa este año es de 1,441. A la fecha han firmado sus convenios de reestructura 247 personas en Tabasco. A lo largo del año está abierta la ventanilla, se tienen que acercar obviamente a nuestras oficinas. De hecho, ahorita mismo yo voy a estar atendiendo a derechohabientes que son elegibles para el programa para explicarles de qué se trata y firmar con ellos los convenios antes de nuestra gira pública. Estaré atendiendo a los trabajadores de manera directa, pero lo importante es que se acerquen, los que están cumplidos que se acerquen y puedan acceder al programa los que sean elegibles. Y lo otro es lo de cartera vencida, que ya bien lo tocabas. En Tabasco tenemos un dato de cartera vencida que es importante porque es mayor a lo que sucede a nivel nacional. ¿Sí? Sí, así es, mira. Por ejemplo, a nivel nacional, la cartera vencida ronda en el 5.6% de los créditos. Aquí en Tabasco en el 9.02%. Casi al doble. Casi al doble. Entonces, la realidad es que tiene que ver con cómo se ha desarrollado la propia economía de Tabasco. El Infonavit está ligado plenamente a la actividad del mercado laboral. Entonces, cuando el mercado laboral sufre, por distintas razones en Tabasco, desde las inundaciones y después la crisis del petróleo, o sea, ha tenido varios momentos donde el mercado laboral se ha deprimido y eso hace que mucha gente salga de la formalidad o se empleen en trabajos con menor salario y eso provoca también el tema... Que dejen de pagar, ¿no? No solo que dejen de pagar, por la cartera vencida es también aquellos trabajadores que caen en los supuestos que la propia ley del Infonavit te da. La ley del Infonavit, por ejemplo, permite que tengas prórrogas de hasta 6 meses, durante 2 veces a lo largo de la vida del crédito. Es decir, tienes prórrogas de hasta 1 año, nada más que solo pueden ser de 6 meses, luego se reactiva el crédito y luego puedes tener una prórroga después de 2 años de esos primeros 6 meses que usaste. O sea, a lo largo de la vida del crédito tienes 1 año de prórroga para poder conseguir empleo, ¿no? Y esos ya se cuentan como cartera vencida a pesar de que están en prórroga. Entonces, digamos, la cartera vencida no solo es los que dejan de pagar, sino los que tienen problemas de pago o pierden su relación laboral formal, porque una de las ventajas principales del Infonavit es precisamente que descuenta por nómina el crédito. Entonces, quienes tienen un trabajo formal nunca van a caer en cartera vencida porque el empleador lo que hace es descontar del sueldo automáticamente cada mes. Entonces, el trabajador ni siquiera ve el dinero, pero quienes salen del mercado laboral formal, eso es el problema, porque ellos tienen que ver cómo pueden tener pues un dinero para ir a pagar al Infonavit lo que corresponda a su crédito. De hecho, Tabasco, pues ya ustedes tienen esas cifras seguramente muy presentes como nosotros, tiene meses, si no es que ya años, encabezando el desempleo en el país, o la desocupación, como también le llaman, ¿no? Y pues a veces hasta dobleteando los índices nacionales, un poco lo que decíamos, ¿no? Efectivamente, apenas acaban de sacar el INEGI precisamente los datos de desocupación a nivel nacional. Tabasco es una de las entidades que más tiene, igual la sonda petrolera, porque Campeche también es... ¿Campeche cómo está? Campeche también tiene índices de desempleo por el doble del nacional, o sea... Pero ¿y en cartera vencida, así como Tabasco? En cartera vencida está muy parecido a Tabasco, está en 8.98%, o sea, son muy similares el comportamiento de los estados, porque tienen este comportamiento que ha pasado, que el mercado laboral se ha deprimido. En tiempos recientes, no hablo de esta administración, sino de tiempos recientes, hablaban también de que el Infonavit estaba endureciéndose, porque ciertamente estaba exigiendo los pagos
porque hay todo un sistema que depende de los mismos y que si no, iban a retirar las casas. ¿Esta política se detuvo o está vigente el riesgo de que se tengan que retirar propiedades? Aquí yo quisiera dividir en dos, porque el propio presidente lo dijo y nos los pidió el presidente López Obrador, que hiciéramos algo con lo que estaba pasando. Efectivamente, cuando yo llegué en diciembre, hice varias cosas que van en ese camino. En primera, suspendí las subastas de casas. Lo que pasaba en el Infonavit es que había casas de personas que estaban en un proceso judicial y que estaban a punto de retirarles la casa, de desalojarlos, y lo que hacía el Infonavit era hacer una subasta, vendía esas casas, y el tercero, por ejemplo, si te las vendía a ti, ya tú te encargabas de terminar el juicio y de desalojar a la persona. Ya no era del Infonavit, porque ya no era de su propiedad, ¿no? Sí. Entonces solo el año pasado se ejecutaron así 22,000 casos en todo el país. Luego estaban los llamados juicios masivos, ¿no? Que eran estos juicios donde gente, por ejemplo, de aquí mismo de Tabasco, su caso podría estar llevado en un juzgado en Nayarit. Entonces, obviamente, la gente, el acreditado, el dueño de la propiedad, pues ni siquiera se enteraba que estaba en un proceso judicial en Nayarit porque no le estaba siendo debidamente notificado. Y el juzgado en Nayarit lo que hacía era notificar vía un edicto ahí afuera del juzgado. Que nadie iba a ver. Pues nadie iba a ver. Entonces se declaraba al trabajador en rebeldía y se adjudicaba la casa a favor de un tercero. Ahí también no eran a favor del Infonavit, sino un tercero. Pero eso es irregular, ¿no? Bueno, todo eso lo detuvimos. O así parece irregular, ¿no? Eso lo estudiamos desde que llegamos. Detuvimos los procesos de juicios masivos, detuvimos los procesos de subasta. Hicimos un convenio ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo firmamos esta semana, y lo que estamos haciendo es reestructurar todo, pero era como dices, era una maquinaria que venía del régimen pasado muy agresiva, muy enfocada a tratar de quitar el patrimonio a la gente, y lo que nos ha pedido el presidente es, hay que reordenar el Infonavit y reorientarlo. El Infonavit ya no puede ser visto solo como una institución financiera hipotecaria, tiene que ser visto como una institución de seguridad social. Entonces tiene que estar a la par del IMSS y de las AFORES para acompañar al trabajador a formar un patrimonio. O sea, entonces no podemos tener los mismos esquemas que la banca, ni podemos ser igual de agresivos. Aun cuando financieramente, y hay que recordarle eso a los trabajadores, al ser un fondo mutualista, cuando alguien deja de pagar, afecta a otro trabajador. No es que afecte al Infonavit tanto, como que afecta a otro trabajador que sí está pagando sus cuotas al Infonavit a través de su patrón. ¿Y por qué lo afecta? Porque por ley el Infonavit le tiene que dar rendimiento al dinero de la gente que no saque una hipoteca. Entonces, por ejemplo, si tú estás empleado y tu patrón está pagando el 5% al Infonavit, ese dinero genera un rendimiento que el año pasado fue cercano al 7%. Comparado con el sistema de las AFORES dieron 0%. Entonces, el Infonavit le está dando rendimiento al dinero de la gente, pero ese rendimiento solo es posible si los trabajadores que tienen un crédito pagan sus créditos, porque si no, no es posible dar este rendimiento. Ahora, con la nueva administración y con la reorientación de programas, también hubo quienes pensaban que el Infonavit iba a desaparecer como tal. Usted nos habla aquí de reorientar. ¿Podemos descartar que vaya a desaparecer el Infonavit? Seguimos platicando de esto después de la pausa, ¿le parece? Gracias. Volvemos. XHPT